Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores, Mitos y Mercados, en las que siempre hablamos de mercados financieros. Tratamos de desmitificar esos mitos, esos errores de la teoría financiera que siempre hay, y lo hacemos de la mano de un mentor, de un experto, que en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí a mi buen amigo Manuel Pinto. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Pues muy bien, y oye, un placer que hayas pensado en mí y un placer que podamos aportar algo. Vamos a aportar muchísimas cosas. Para empezar, me gustaría que te presentaras y que además que digas lo que haces y a qué te dedicas, que también nos cuentes alguna anécdota, alguna curiosidad que ayude a quitar un poco de hierro de esto de que los banqueros somos muy serios, solo hablamos de bolsa y todas estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, yo tengo un TOC que lo estaba pensando y digo, tengo un TOC igual que vemos a Nadal y tal, con sus TOC de las botellas, y solo lo conoce mi mujer, lo estoy diciendo ahora. En primicia. En primicia exclusiva. Es que cuando cierro una puerta de mi casa, no puedo irme del portal sin volver a revisar la puerta. O sea, me rayo tanto que creo que me he dejado la puerta abierta, que muchas veces incluso ya estoy fuera del portal y tengo que volver para ver si me he dejado la puerta abierta, ¿no? Incluso cuando nos vamos de viaje, imagínate, pues fuera y tal, ¿Sí? a la playa, tiene que cerrar la puerta a mi mujer, porque yo me rayo a mitad del camino y digo, creo que me deja la puerta abierta, ¿no? Pero no, en principio pues yo creo que soy una persona bastante normal, una persona que bueno, pues le gustan los mercados, habla mucho de mercados porque es algo que me gusta, y sobre todo pues contigo, con gente que le gusta también, pues desde luego se debate y se aprende mucho. Una pasión, ¿no? Por pasión. Las finanzas. Y a mí me viene pues un poco también por mi padre. En su momento me acuerdo que todo se originó cuando bajé con él un día al banco, a la típica sucursal de Banesto, y él le escuchaba yo hablando de bolsa y tal, y bueno, pues típico que me dijo, venga, a ver en qué invertimos, ¿no? Y me acuerdo que le dije Sogecable o alguna de estas. Sogecable. Se pegó un piñazo, Sogecable, y desde entonces me quedó ahí un poco, ¿no? Con el teletexto, ir viendo el seguimiento y tal. Ahora, claro, pues tienes todas las redes sociales, las aplicaciones y demás. Y bueno, pues desde ahí pues fui intentando llegar a dedicarme a los mercados financieros, estudiar Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, pues empecé en una EAFI, una entidad de asesoramiento financiero, pues intentando de manera comercial hablar de mercados financieros. Luego pasé a un broker online, en el cual pues también estaba ligado a la parte comercial, más también con algunas intervenciones en prensa, con seminarios online. Y luego pues a nivel pues internacional, en donde tuve la oportunidad de conocer y trabajar contigo y aprender de ti, y otra vez de vuelta a Madrid. Pero bueno, en definitiva diría que soy una persona normal, con ese toque, con algunas también hobbies. Pues me gusta el deporte, me gusta mucho estar con mis amigos, lo típico, ¿no? Y con la familia y demás. Me gusta ir al gimnasio, aunque soy un tío raro también en el gimnasio, ahí también. Hemos coincidido también en el gimnasio, y Íñigo, que es un amigo en común, ¿no? Que tenemos, siempre me decía, tío, es que vas al gimnasio y estás en la elíptica. Y es que voy a la elíptica. La gente se cree que estoy mazado en mi trabajo porque no voy a comer y me voy al gimnasio. Y deben de decir, tío, este tío está mazado, ¿no? Pero es que realmente voy a la elíptica, me pongo, es verdad, pues algún vídeo de finanzas, y luego me hago unos abdominales y ya está, ¿no? Pero bueno. El deporte es salud, y todo lo que se haga está bien. Un poco la cabeza, ¿no? Que también es verdad, pues oye, que son momentos también, pues a lo mejor de mucho trabajo, mucho estrés, como hemos tenido ahora recientemente con los mercados y demás. Y bueno, también se agradece. Bueno, porque este año está siendo una auténtica locura el 2025. Este podcast se va a publicar a final de año 2025, ahora lo grabamos a mediados en mayo, y ha sido o está siendo una auténtica locura. Vamos a hablar ahora de lo que esperamos para final de año, que es muy importante, pero antes de eso hay que cumplir con la tradición del podcast y hay que responder a la pregunta del invitado anterior, que por primera vez o por segunda vez realmente no tiene nada que ver con finanzas, pero me gusta, porque me gusta ver también el lado humano de los entrevistados. Has comentado que tu pasión te viene por tu padre. Mi pasión por tener mi propia empresa también viene por el mío, que también yo tengo una frase en su cabeza que me dijo cuando era pequeño, me dijo, Iñaki, yo quiero montar mi propia empresa porque no quiero que nadie me jubile, que nadie decida por mí, quiero decidir por mí. Eso se me quedó aquí en mi cabeza de niño de 7, 8 años y la he tenido hasta ahora. Entonces, la parte humana también ayuda mucho a desmitificar las finanzas. Entonces, el entrevistado anterior ha preguntado, ¿con quién te irías de los personajes históricos a cenar y por qué?
Bueno, a ver, hay muchos personajes históricos en los que poder ver, ¿no? A mí me ha gustado pues Aristóteles, Platón, luego hemos visto pues a nivel, por ejemplo, en Roma, ¿no? Si tuviese que cantar por uno, Julio César, ¿no? Sí. Y además Julio César pues fue el primero que tuvo las monedas con su cara, ¿no? Entonces dices, oye, pues que pague este tío la cuenta, ¿no? Que tiene las monedas con su cara. Entonces, bueno, la verdad que el Imperio Romano yo creo que es fascinante, yo creo que además a nivel ya no solo histórico, sino a nivel de ocio, las películas que hemos visto a lo largo de todos estos años, pues la verdad es que me decantaría yo creo que por Julio César, por todo lo conseguido, por todo lo logrado y bueno, que ya te digo, que pague él, que oye, si puedo librarme, mejor. Yo de hecho es un personaje que me genera mucha curiosidad porque obviamente todo el mundo sabe quién es Julio César, hemos visto las películas, hemos analizado la historia, tengo pendiente los libros de Santiago Posteguillo que todas mis hermanas han leído y lo quieren. Y también porque hay una anécdota suya que creo que es cierta y que se me quedó también grabada, y es en su época de conquista antes de ser César, que era un general romano que conquistaba partes o países para el Imperio Romano, se encontró con una estatua de Alejandro Magno y se puso a llorar. Se puso a llorar porque Alejandro Magno murió a los 33 años, que es la edad que tenía Julio César en ese momento, y Alejandro Magno en aquel momento era el emperador de todo el mundo conocido en la época de Alejandro Magno. Y César lloraba porque él a su edad todavía no había conseguido ni ser siquiera César, no había conseguido nada. No me la sabía. Ese espíritu de mejorar, Sí, de ambición, avanzar, de ambición, me pareció una cosa alucinante, con lo cual la verdad es que te alabo el gusto y seguro que sería una cena muy interesante y seguro que pagaría él además. Vamos a pasar a lo nuestro, que son los mercados financieros, que seguro que tenemos mucho más conocimiento y como decía, este podcast que lo grabamos ahora en junio, con bastante buen tiempo aquí en Madrid, se va a publicar a final de año. Entonces, ya llevamos medio año bastante loco, pero creo que es el momento de jugar un poco a las adivinanzas y a ver lo que hemos acertado. Entonces, tengo una serie de preguntas para ti que vamos a discutir. La primera, la más clave. La renta variable americana acaba de remontar y está, digamos que está empezando de cero otra vez, ni frío ni calor. ¿Cómo crees que va a terminar el 2025? ¿Va a acabar en positivo o tendremos algún sustito? Mira, yo si tuviese que decir, creo que la renta variable americana en dólar, porque esto va a ser un factor determinante en los próximos meses, que es la debilidad estructural que yo creo que va a continuar teniendo el dólar. Sí. No descarto que supere los máximos de febrero. Yo no lo creo, o sea, estamos a un 2%, puede que incluso la semana que viene lo supere. Yo creo que ha habido una ola bajista, pues desde luego muy significativa, con toda la justificación, porque hemos visto una guerra arancelaria que subía la tasa efectiva promedio del 2% que cerramos 2024 a niveles del 20 y pico %, que no se veía desde los años 30, ¿no? Desde el año 1930, y lo cual pues genera desde luego incertidumbre y genera pues volatilidad. Sí. Me mojo. Yo creo que viene una segunda ola bajista. Creo que va a venir ahora no hasta ese nivel que vimos, yo creo, cercano al 4.700 puntos, pero sí creo que viene por diferentes cuestiones. Yo creo que viene porque hay una parálisis empresarial, una parálisis de contratación. Los datos de empleo que acabamos de ver creo que se han magnificado. Creo que el mercado ha dicho, coño, has tenido unas nóminas no agrícolas superior a lo esperado, pero sin embargo hay una revisión de 95.000 empleos de las nóminas anteriores a la baja. Sí. Hay unos salarios creciendo, de lo cual hablaremos, que tiene un impacto directo en la inflación y que esto va a provocar que la FED tenga que quedar separada durante un mayor tiempo. Y bueno, pues yo empiezo a ver algunas dudas en cuanto al mercado laboral. Hay muchos análisis que ya empiezan a estimar 64.000 nóminas, 65.000 a partir de septiembre, lo cual es un dato devastador. Es muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Hay parálisis empresarial, como digo, de inversión, hay parálisis, por ejemplo, vemos en el turismo, la gente está dejando ir a Estados Unidos, también en parte por la guerra comercial, por la falta de credibilidad de Estados Unidos, de Donald Trump. Hay datos de lo que se denomina los datos suave, ¿no? Los soft data, que son esas encuestas que se hacen a los ciudadanos americanos sobre las expectativas de inflación, sobre las expectativas de crecimiento, el desempleo de cara a los próximos meses, y que todavía no se han trasladado a lo que es el hard data, ¿no? A lo que son los datos que más impacto tienen. Economía real. A la economía real. Y
es verdad que los estudios dicen que hay un periodo de entre 60 y 90 días desde que el soft data empieza a dar datos de preocupación hasta que se trasladan al hard data, ¿no? Entonces, vemos por un lado que el empleo, que es al final clave, pues tiene algunos síntomas de debilidad. Vemos también que es verdad que los resultados empresariales de las empresas americanas están fuertes, están muy fuertes, y eso es lo que me lleva a pensar que, cuidado, que a lo mejor me equivoco, pero creo que en parte también es porque se ha aprovechado a consumir mucho para aprovechar que no había los aranceles, y creo que eso ha provocado, junto con la debilidad del dólar, sobre todo que para las empresas que más generan a nivel internacional, pues hayan tenido unos resultados muy buenos, como bien indicabas. Pero no sé si eso va a continuar, ese ritmo va a continuar en los próximos trimestres. Como digo, yo creo que ha sido una situación excepcional y que podríamos empezar a ver que hay un menor consumo, que al final en la economía estadounidense un 70% es consumo, ¿no? Y si queremos cambiar eso, pues es cambiar la economía. Entonces, bueno, pues creo que, por tanto, vienen algunas situaciones de incertidumbre, y luego los aranceles. Yo creo que no se va a quedar aquí. A mí me extrañaría que se quede incluso en el 10%, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto directo. Es un impuesto indirecto. Sí. Es un impuesto indirecto a los ciudadanos americanos, que son al final los que van a pagarlo. Y tiene también por sus repercusiones, por ejemplo, en los bonos o en la Fed, ¿no? Entonces, el tema principal para mí, no tanto en el corto plazo, que estamos hablando de qué va a pasar aquí a final de año, pero sí, más cuidado 2026, porque es el medio término, ¿no? de Estados Unidos, y yo creo que la deuda es clave, ¿no? Y lo has dicho la semana pasada Elon Musk, que ha sido todo críticas y disputas con Donald Trump. Lo ha dicho también Jamie Dimon, que es el consejero delegado de JP Morgan, hablando de pánico. O sea, yo he visto la entrevista y el tío es muy agresivo con la gente, ¿no? De vais a estar en pánico. Lo que pasa es que lleva varios años ya con varios, sí, es verdad que lleva varios avisos, ¿no? Y luego Ray Dalio, que también... Que lleva más tiempo todavía. Lleva más tiempo y que justo veía una entrevista hoy hablando sobre estas fechas concretas, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto es un poco más a futuro, porque al final el endeudamiento lo que genera es más masa monetaria, y más masa monetaria favorece que haya más consumo, y por tanto, de momento, pues veo, como decía, algunas cosas positivas, los resultados y el endeudamiento, que va a meter más pasta en el mercado, y eso al final deriva en que consumas más, pero por otro lado más desajustes. Yo creo que lo que la gente no acaba de entender, porque yo creo que todos somos conscientes ya a estas alturas de la película que hay un problema de endeudamiento en Estados Unidos, y realmente hay un problema de endeudamiento a nivel mundial. Solo se habla de Estados Unidos, pero es que todas las geografías, todos los países están endeudados. De hecho, en deuda total están peor que en Estados Unidos, tanto en Europa como en China como en Japón, cosa que no se habla porque al final Estados Unidos es como el muñeco, el saco de los golpes favoritos para todos, y es al final la primera potencia mundial, y es normal que preocupe más lo que está pasando allí. Pero lo que la gente no acaba de entender es que precisamente porque es tan importante la deuda, y porque Estados Unidos y el dólar es la moneda de reserva y la deuda americana es el activo de reserva, es la que tiene más capacidad de seguir tirando la lata hacia adelante, como se dice en Estados Unidos, y seguir aguantando. Entonces, a mí no me cabe duda de que va a haber una crisis de deuda en algún momento. Lo que ya no me atrevo tanto a predecir si va a ser dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10. Cuando Standard & Poor's le bajó la calidad crediticia por primera vez, ahora hemos visto este mes a Moody's, la última, 2011, es que era 1/3 de la deuda actual. O sea, la deuda de Estados Unidos, que ya en aquel momento asustaba con Barack Obama y era una cosa como catastrófica de, oye, se va a perder todo, va a dejar de ser la moneda de reserva, era 1/3 de lo actual. O sea, la velocidad a la que ha empeorado el tema es espectacular, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que cada vez está todo más desequilibrado, y al mismo tiempo es más difícil predecir, porque los resultados empresariales están ahí fuertes. Las empresas de inteligencia artificial, que todo el mundo creía que iba tal, de repente vuelven a resurgir. El empleo es mixto, pero tal. La inflación, que todo el mundo dice tiene que repuntar, está casi en el 2% del objetivo de la Fed, ¿no? Entonces yo creo que están todos los condicionantes para que la gente se relaje. Y hay un dicho de Wall Street que a mí me encanta, que es que la bolsa se confabula para hacer el mayor daño posible al mayor número de personas posibles, ¿no? Entonces, tengo miedo. En concreto, ¿tú crees que va a haber recesión en Estados Unidos? Que eso es un tema que se ha dejado de hablar cuando era
digamos Sí, sí, que el sí. tema de 2023 y parte de 2024 y de repente dejamos de hablar de eso. ¿Crees que vamos a ver recesión este año o el siguiente o crees que todavía aguanta? Bueno, de hecho, Goldman Sachs, por ejemplo, hizo un anuncio, una publicación Sí. de recesión Sí, lo que la cambió. y la cambió a las horas, cuando fue la pausa Ujú. de Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, cambia mucho la película, es muy difícil Muy predecir rápido, muy si rápido. podemos entrar en recesión o no, ¿no? Antes se me olvidaba decir también entre argumentos lo de la sección 899 de la nueva Terrible. ley de One Big Beautiful Bill. Terrible. Esto, claro, eso va a generar ya la desconfianza que estamos viendo a nivel inversor internacional, pero que haya un impuesto en las rentas pasivas de dividendos e intereses va a provocar que desde luego que mucha gente quiera sacar su capital de Estados Unidos o que deje de invertirlo para llevárselo fuera, Sí. ¿no? Y es otro de los flujos que puede llevar a que internacionalmente se derive a otros lados en vez de a Estados Unidos, lo cual es otra presión bajista, ¿no? Bueno, Esto es importante para que la audiencia lo entienda, que la OBB, la One Beautiful Big Bill, que es el nombre poético de Donald Trump para lo que sería una ley de presupuestos, para traducirla a términos españoles, esta ley grande y bella que tiene lo que dices tú, la sección 899, que apunta, porque no es un hecho, sino que es una posibilidad, yo creo que es un nuevo farol de Donald Trump, pero es muy peligroso, a que pueden empezar a gravar los intereses, lo que es los intereses y dividendos pasivos de activos americanos que lo tengan inversores extranjeros. Correcto. Esto traducido es alguien que tenga un bono de deuda americana o que tenga una acción que reparta dividendos, ahora no paga impuestos y empezaría a pagar. Correcto. Y obviamente eso va a hacer que el inversor extranjero pueda detraer capital, puede detraer inversión de este tipo de activos a otros, lo que afectaría a más debilidad para el dólar. Efectivamente. Y mayores tasas de rentabilidad de la curva de tipos en Estados Unidos, que encarecería su deuda. Yo creo que ese es un gran peligro que tenemos. Pues sería también mucha venta de activos, que al final lo que deriva es que más venta de activos es lo que está pasando en la deuda, ¿no? En los bonos, que es al final la columna vertebral de los sistemas financieros y es lo que está ocurriendo de qué es lo que mueve a los bonos en la rentabilidad. Tenemos dos tramos, los tramos más cortos que dependen de la política monetaria, en el que según la Fed decida subirlos o bajarlos, los bonos van a subir o bajar según eso, y luego a largo plazo, ¿no? Que tenemos pues el crecimiento económico, tenemos inflación o tenemos, por ejemplo, la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final, tú necesitas, para seguir pagando, emitir más deuda, hay más oferta y, por tanto, pues vas metiendo más bonos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no es que piense ya que puede haber un riesgo de default, que bueno, pues se va aumentando, pero no, Estados Unidos no va a defaultear, ¿no? Pero al final el valor de tu deuda por todas esas emisiones nuevas, pues el valor de tus bonos va a tener menos valor, ¿no? Claro. Y va a haber más oferta y además en un momento en el que la demanda tampoco está creciendo, porque la demanda mucho de ello era internacional, por ejemplo Japón, que claro, Japón pues ve ahora el 3% de los bonos y dice, coño, ¿para qué me va a comprar el bono americano con el riesgo de divisa además ahora que me puedo comprar el bono de Japón? Entonces, lo que hablabas ahora de menos flujo de capital, que también puede hacer que los bonos sigan rindiendo al alza, ¿no? Europa igual, que pueden tener pues una rentabilidad quitando con la divisa que tiene pues, también superior. O sea que al final los bancos o los fondos de pensiones o las aseguradoras, ¿no? Tú dile a un Silicon Valley de su momento, ¿no? Oye, compra más bonos que en vez del 4,5 te van al 6. Coño, ¿cuánto le lleva a su balance perder en precio esa evolución, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto puede que se siga disparando y al final tiene una repercusión directa. Ya no es que Estados Unidos, es que su segundo gasto más grande son los intereses. Que tiene que renovar ahora, además, en septiembre. Tiene que renovar y además es 36 billones de dólares que tiene en total. 9 billones refinancia de aquí a 12 meses. Una locura. Una locura, el 25%. Entonces, claro, tiene que intentar conseguir que la rentabilidad de ese interés cada vez sea más bajo para pagar menos, para que no sea tan alto, porque al final, y lo hablaremos luego, o sea, al final hay varias soluciones. O incrementa los ingresos, o recortas el gasto público, o con los tipos de interés, por ejemplo, pues gastas menos en gasto de intereses, ¿no? Y es la segunda partida más importante, ya incluso superando a la defensa y a otros gastos discrecionales como los beneficios de veteranos, etcétera, incluso Medicare, Medicaid y tal, solo por debajo de las pensiones, ¿no? Entonces, claro, pues al final vas subiendo esto, vas pagando más de estos gastos en tu presupuesto, tienes menos para invertir a nivel público, entonces tienes menos posibilidades, ¿no? O sea que... Sí. Y luego los préstamos que también en Estados Unidos se referencian al tipo de 10 años, muchos de ellos, ¿no? Pues las hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos de vehículos, préstamos de consumo en general, que al final pues suben más, pues oye, pues es más caro y menos dinero que hay para consumir, ¿no?
Y luego que Donald Trump está demostrando con esta ley de la OBB y con otros movimientos que está haciendo que no tiene ningún interés en cumplir lo que habló en campaña de reducir el tamaño del Estado. Nada. Yo he sido muy defensor de muchas de sus cosas, no me gustan obviamente sus formas y sus maneras, pero sí que hay cosas que me han gustado. De hecho, el extender los incentivos fiscales que hizo en su primer mandato en 2017, que para mí es lo mejor que hizo en aquel mandato y no está nada reconocido, me parecía muy bueno. Pero claro, si no va a reducir gasto público, que de hecho es uno de los motivos del enfado con Elon Musk, ¿no? Que todo lo que él ha podido ahorrar en Dodge, en su departamento, ha quedado en nada. Entonces no va a reducir el gasto, va a aumentar la deuda y encima no está consiguiendo su objetivo de reducir las tasas para refinanciarse a un nivel más bajo. El desastre está cantado, ¿no? Más tarde o más pronto, ¿no? Por eso decía que es verdad que es difícil de saber el año, ¿no? Pero evidentemente, pues al final decías antes, es que en el año 1980 la deuda sobre PIB era el 30%, es que estamos en el 124%. Y es que la deuda, el gasto fiscal sobre PIB, y si ves una gráfica con el desempleo, está ahora mismo que suelen ir en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuando hay poco desempleo, hay más ingresos fiscales, ¿no? Porque, oye, pues la gente está trabajando, tiene más, paga cotizaciones sociales, paga más cosas, etcétera. Hay más ingresos y hay menos necesidad de financiarse para... Y ahora lo que está ocurriendo es lo contrario, que el desempleo está muy bajo, el 4,2, y sin embargo el gasto fiscal sobre Producto Interior Bruto está disparado. Es como si estuviese en una recesión, que me preguntabas, sin estar en una recesión, ¿no? Sin estar en una recesión técnicamente, pero estás sufriendo los datos o los efectos de una recesión. Sí. ¿Y no crees que en este entorno la Reserva Federal ya tendría que haber bajado tasas? ¿O crees que todavía va a tardar más? Es que es imposible. Pero con unos datos económicos que hemos visto del PIB en negativo, el desempleo mal, pero no tan mal, y la inflación, aunque puede repuntar, ahora mismo está controlada. Si no baja ahora las tasas, ¿cuándo las va a bajar? Bueno, a ver, es que el Producto Interior Bruto estuvo un poco sesgado a las importaciones, ¿no? Sí, un efecto brutal. Y al final, bueno, fue menos 0,4%, y luego a la revisión menos 0,3%, pero el GDP de Atlanta, que va adelantando ya el crecimiento para este trimestre, habla del 3 y pico. Sí, un repunte terrible. Un repunte terrible, ¿no? Yo voy más a inflación y empleo, ¿no? Que al final es un mandato, dual. Yo creo que hasta que no vean unos nóminas no agrícolas, como pasó el año pasado, en la que durante 3 meses la media trimestral empezó a caer a ritmos del 2000 y 2008 y empezó a hablarse mucho de la emergencia, de que fuese la FED, y luego recortó un jumbo, ¿no? De que se denomina un recorte de 50. Yo creo que ahí vamos a empezar a ver tema, pero claro, la inflación, yo es que creo, y me lo juego también, es mañana el dato de inflación, ¿no? pero me la juego a que creo que acaba el año a más del 3% la inflación. Sería un buen golpe, ¿eh? Si repunta tanto. Y es otro de los motivos por los que creo que puede venir, ya no recesión, que ahora te respondo, pero a una desaceleración de los mercados además. Y es... El dólar se ha debilitado mucho, ¿no? Un 10%. O sea, eso es una presión inflacionaria fuerte. Al final te cuesta mucho más los productos que compras, ¿no? Del exterior, porque tu divisa se ha devaluado. Los salarios que vimos el otro día, pues no están tan bien, pero los salarios por hora están subiendo mucho. La inmigración hace efecto en eso también, que al final ha habido muchos inmigrantes que mira lo que estamos viendo ahora en México, en Estados Unidos con la inmigración, ¿no? Y entonces esto está alentando a que las empresas tengan que subir los salarios para contratar gente, porque los inmigrantes se están yendo, ¿no? Por las políticas de Trump. Y tenemos el dólar, la guerra inflacionaria, la guerra arancelaria y los salarios por hora como 3 variables que nos hacen ahí pensar un poco que puede sorprender al alza a corto plazo. Y luego tenemos la energía, que está siendo, desde luego, yo considero que es muy difícil que tantas cosas se vuelvan a juntar a la energía, ¿no? Porque es baja demanda, porque la situación económica tal no es buena, entonces pues se va a consumir menos, ¿vale? Y luego la oferta, además, los países de la OPEP, sobre todo Arabia Saudí, pues han subido la oferta. Entonces, estacionalmente este trimestre es peor, porque al final el segundo trimestre como ni aire acondicionado, ni... Sí, el precio del petróleo tiene mucha estacionalidad. Y yo creo que ahora pues puede, luego en el segundo, tercer trimestre, cuarto, puede otra vez repuntar. Oye, pues ya... Y luego la rentabilidad de los bonos, que estamos viendo al alza, y como decíamos, vivienda y todo esto va referenciado ahí. Entonces, cuidado que no nos vayamos otra vez por encima del 3 antes de final de año, ahí lo dejo y ya lo veremos. Bueno, la verdad es que yo creo que una de las
las peores recomendaciones de todas las casas de análisis de los últimos 2 años ha sido lo de comprar bonos largos, que está siendo un auténtico desastre. El famoso TLT, que es el ETF que lleva los bonos de más de 20 años, que yo me he cansado de ver recomendaciones de compra y cada vez que baja lo compran más, y está siendo una de las peores inversiones más para encima para el cliente conservador, que le han de alguna manera empujado a buscar algo más de rentabilidad que no están encontrando en los tipos más cortos, los vencimientos más cortos, y está siendo un drama. O sea, está volviendo a ser un año bastante malo para la renta fija y complicado. Y la divisa. O sea, yo he visto muchos yo me quedo en un 4,5 del Treasury americano y tranquilamente, ya. Tú dile a un institucional, porque me lo dices a mí, oye, pues dile a un institucional con cientos de millones o con millones que meta su dinero en un 4,5% anual, cuando el dólar te ha bajado un 10%, claro. Que está bajando este señor o señora que va a ver la cartera un 8%. Sí. Que podemos volver a ver temas como en 2022, en la que las peores carteras que tenía de mis clientes eran de los clientes más conservadores, que nunca en su vida habían visto menos 10, menos 12, menos 14, que era un pequeño consuelo de que era valoración, ¿no? por los minutos totales, pero aún así, o sea, un cliente conservador lo que no quiere es ver mucha variabilidad, mucha volatilidad en sus carteras, y la estaba viendo. No creo que llegamos a ver algo tan dramático, pero está volviendo a ser malo. Con este entorno que estamos viendo, la siguiente pregunta, estoy expectante de tu respuesta. ¿Oro o Bitcoin? ¿Cuál de los dos lo hace? Las dos. Pero sabes que están hiper descorrelacionadas, curiosamente. Sí, lo que pasa que yo creo que yo lo llevo diciendo mucho tiempo y lo digo en las redes sociales, y cuando la gente me pregunta, lo que pasa que, claro, la gente al final, yo lo entiendo, ¿no? Oye, pues a mí me pregunta cualquier amigo de hostelería, de albañilería, de fontanería, de consultoría, de tecnología, de lo que sea, ¿no? Yo me tengo que poner a investigarlo y a estudiarlo, ¿no? Y a mí cuando me preguntan, que bueno, pues por dedicarnos a esto nos preguntan a todos mucho, yo siempre he dicho oro y Bitcoin. Oro y Bitcoin. Pero claro, a la gente le da miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que estamos viendo es precisamente la devaluación de las monedas fiduciarias, que es la devaluación del dólar, la devaluación del euro. Si uno ve el comportamiento de estas divisas con el oro, es que se echa a temblar, ¿no? De la pérdida adquisitiva que han tenido. Y es que va a continuar. O sea, es verdad que, por ejemplo, hablamos de la deuda, ¿no? Y los bonos a corto, los bonos a largo. Pues hay una recesión, los bonos a largo van a hacerlo bien porque va a bajar la rentabilidad. Bueno, pues hay muchos escenarios, aunque tú tengas una idea y tal, hay muchos escenarios, pero es que creo que aquí funcionan todos, porque la devaluación de las monedas fiduciarias es un hecho. Es un hecho irrefutable y es un hecho que va a continuar y va a subir más. Entonces, cuando decimos, no, es que la emisión de deuda conlleva esto. Claro. Entonces, que haya más dinero en circulación, pues como todo en la vida. Devalúa. Si tú te vas a una isla y hay 2 cocos y sois 3 personas, pues los cocos valen dinero. Si hay 5 millones de cocos, no valen tanto. Pues si hay 2 billones de déficit más dentro de 10 años en Estados Unidos o en Europa, que va a haber un gasto importante además también y de emisiones de deuda, pues entonces se va a devaluar también. Entonces, esto va a conllevar a que los activos que sean con una oferta limitada, por ejemplo el oro, por ejemplo la plata, en el que vemos que la oferta, es que pasan los años, el otro día veía la oferta de plata, de oro, es que sigue igual que hace 7 años, claro. Es que no se consigue extraer más. Entonces, es complicado, se sabe que hay yacimientos, pero no es tan fácil. Y en el caso del Bitcoin está algorítmicamente, o sea, el algoritmo limita directamente la oferta y se sabe la que hay, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes una oferta limitada, tienes una demanda creciente. ¿Qué tienes? Hemos hablado del petróleo, ¿no? Las dos cosas mal. Aquí es que es todo bien. O sea, es una oferta limitada y una demanda, pues eso, el oro. Está perdiendo ahora mucho terreno el dólar de reserva de valor de los bancos centrales y demás. Y no está ganando tanto el euro, por ejemplo, ¿no? O el yen, o el yuan, o el franco suizo, que bueno, algo gana. Es que el oro está siendo en los bancos centrales los principales demandantes de oro. Totalmente. ¿no? Y es que uno ve la gráfica de que siempre se han correlacionado mucho el oro y los activos, el tipo de interés real, ¿no? Que es el nominal, en este caso el activo refugio, el 10 años menos la inflación, y siempre han ido muy correlacionados porque tiene sentido, ¿no? Cuando los tipos de interés reales son altos, es decir, el bono a 10 años me paga mucho, me compro el bono a 10 años. Claro. Si el bono a 10 años no me paga mucho, es decir, interés real negativo, pues me voy a otras cosas, ¿no? Al oro, por ejemplo, ¿no? Y desde 2022 fue lo que cambió la historia, que fue que los países y los bancos centrales dijeron: yo no me fío de que Estados Unidos el día de mañana me congele, como lo ha hecho a Rusia, los activos que tiene en su balance, a los millonarios, a todo y los dólares que tiene,
Y igual que Europa, ¿no? Y entonces lo que hicieron los bancos centrales es decir, pues en vez de depender de Estados Unidos, me voy al oro. Y empezaron a comprar oro, pues China, India, Rusia, comerciar incluso con oro. Y pasa muy similar con el Bitcoin al final, ¿no? Que es, ¿por qué nació el Bitcoin? Activo descentralizado, activo que no está en el poder de bancos centrales ni gobiernos, de nadie. Entonces, que tiene libre mercado y que eso lo único que va a derivar es subidas. Y que es inembargable. Yo siempre digo, el único activo que es descentralizado, incontrolable, en el buen sentido, e inembargable, es el Bitcoin. No hay ningún otro. Entonces, yo cuando tengo muchos amigos que me dicen, no, pero es que es un poco tarde, y ahí me llevo las palabras de Pepe Díaz, que le sigo muchísimo, que tiene mucha razón, que dice, todos los inversores compran Bitcoin al precio que se merecen. Porque cuando subió de 0 a 1000, la gente decía, no puedo comprarlo a 1000 porque estaba a 0. Cuando subió de 1000 a 10.000, decía, no puedo comprar a 10.000 porque estuvo a 1000. Y así vamos siguiendo los años y no lo compras a 60.000 porque estaba a 30.000 y no lo compras a 100.000 ahora porque estuvo a 60.000. Y pasará 2026, 27, 28, 29 y seguirá pasando lo mismo. Igual. Porque yo hago la pregunta. Si todos los países y todos los gobiernos están en una carrera hacia controlar tu dinero, tus finanzas, el efectivo, los CBDCs, que son más que las monedas digitales, el oro, el dólar digital, que el efecto que tienen es, 1, van a controlar todas las transacciones que tienen, 2, van a poder bloquear tu dinero mucho más fácil que ahora, porque lo van a poder cerrar, y si ellos creen que has hecho algo malo, que no te has comportado como un buen ciudadano, no tendrás acceso a tu dinero. Si todo eso está creciendo en el mundo, ¿cuánto vale el único activo inembargable, incontrolable Limitado y descentralizado del mundo? Sí, yo no sé lo que es, pero desde luego $100.000 no es. Es que a mí me dicen, ¿hasta qué techo puede llegar? Ni idea. Es que no lo sé, depende también de estas cosas, del euro digital, de lo otro. Yo creo que todo eso va provocando, o la emisión de deuda, tal, va provocando que suba la masa monetaria. Al final, una correlación muy directa, siempre en los últimos meses ha salido mucho la M2 con 3 meses de adelanto y tal, y el Bitcoin, y es que va súper en línea, porque al final pues hay más dinero en circulación y la gente pues compra Bitcoin, pero le pasa es que el crecimiento de la deuda en Estados Unidos es desde el año 2000 al 2024 es de un 7,5% anualizado, es de un 500%, que es lo que ha subido prácticamente el SP500, por ejemplo. El crecimiento económico de Estados Unidos ha subido un 2 y pico. Entonces, bueno, pues eso provoca también ese crecimiento de la deuda, que haya más dinero y que esto es que lo que decías tú, la única gran verdad que hay en esta vida, aparte de Hacienda y los impuestos, es que las monedas tradicionales se devalúan. Hace poco lo leí que me hizo mucha gracia, decía, si es que al final todas las monedas son iguales, la única diferencia es la velocidad a la que se devalúan. Pero tú has de devaluar. Por ejemplo, en España, que está muy en el tema de la vivienda, ¿no? Que dijo, qué caros son las casas, nuestros padres, tal. Digo, claro, pero eso es porque tú lo estás midiendo en euros. En euros. Si tú lo midas en onzas de oro o lo midas en participaciones del Standard & Poor's, está mucho más barato. Mucho más barato. A pesar de que, evidentemente, el inmueble ha subido. Por supuesto que ha subido. Pero es que el oro y el Standard & Poor's y otros activos, ya ni te cuento, en términos de Bitcoin, ha subido muchísimo más. Entonces, es que estamos valorando mal las cosas, la estamos valorando todavía en un activo que no deja de caer y que va a seguir cayendo, cuando debemos empezar a pensar que igual el problema no es que la vivienda haya subido mucho y que no es de la vida, sino que es que las monedas que nos obligan, porque nos imponen a usar, cada vez valen menos, y yo creo que eso es el mejor argumento a favor del Bitcoin y de todas las tecnologías digitales que vienen, pero con mucha diferencia. Hablando de innovación y de tecnologías disruptivas, el otro gran melón, inteligencia artificial. Porque hemos visto el boom, hemos visto una época en la que se ha parado un poco, ahora en estas fechas, en junio, Nvidia ha vuelto a presentar buenos resultados. ¿Qué opinión tienes de la inteligencia artificial? ¿Es una burbuja? ¿No es una burbuja? ¿Es una realidad? ¿Qué es? No, es una realidad total, es una realidad que está aquí no soy un experto a nivel tecnológico y la verdad que yo lo que aprovecho la inteligencia artificial es súper limitado, o sea, es básicamente pues en ChatGPT o Copilot o cualquier aplicación en la que pues me pueda servir para adelantar algo, ¿no? Pero yo no me imagino un mundo sin avances tecnológicos, no me imagino un mundo en el que Apple, porque aquí en España ha salido antes una regulación sobre la inteligencia artificial que una empresa de inteligencia artificial. Es increíble. Entonces, pero bueno, en Estados Unidos, pues oye, pues tenemos la suerte de que luego lo aprovechamos, pues un Apple, un Meta, un Nvidia, que es lo que sube la productividad, sube el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Y la innovación, el desarrollo.
Y yo no me imagino que todas estas empresas se queden paradas. De hecho, hoy veía una noticia que Zuckerberg, el de Meta, va a hacer, o está haciendo las entrevistas él personalmente de un equipo como dedicado a inteligencia artificial y tal, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto la gira de Trump en los últimos días, con cientos de miles de millones de dólares en inversión, el proyecto Stargate este de 500.000 millones. Yo no creo que se queden parados, ni siquiera la irrupción de DeepSeek a mí me provocó dudas respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial, porque creo que no se van a quedar aquí y que, oye, pues ha igualado o equiparado, porque nadie lo ha desmentido, a los avances que han tenido el resto con unas inversiones mucho más altas y en este caso mucho más bajas DeepSeek, pero creo que vamos a ver dónde termina, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos avances están para mejorar la calidad de la vida. Yo creo que es verdad que hay muchas críticas de qué va a pasar con el empleo, con la inteligencia artificial, típico chatbot, típicos... bueno, pues oye, hay que actualizarse. Hace 50 años pues los telefonistas no hacían lo mismo que ahora. Bueno, pues yo creo que hay que evolucionar y hay que pensar en cómo crecer cada uno, ¿no? No en que alguien me va a fastidiar siempre, que es una tendencia que también... Es increíble eso que comentas porque es una gran realidad, ¿no? Todo el mundo... Tenemos la tendencia siempre a ver el vaso medio vacío y a ver siempre los problemas y no las oportunidades, ¿no? Y a mí, yo que soy un súper defensor de la inteligencia artificial, me parece una cosa maravillosa que va a mejorar nuestra vida, como dices tú. Vamos a ver, las herramientas de bricolaje no acabaron con los carpinteros, hicieron que fueran más eficientes. La Excel, las hojas de cálculo, no acabaron con los contables, hicieron que fueran mucho más eficientes. La IA no va a acabar con nadie. Te va a permitir dedicarte a lo que te tengas que dedicar. Yo siempre lo digo cuando compañeros banqueros, no, es que ahora viene una IA y va a decidir los productos por nosotros. Si lo hace mejor que yo, fenomenal. Pero hasta que haya una IA que pueda viajar y hablar con los clientes y explicarles las cosas, estar con ellos y ser empático y tener capacidad de juicio y de tal, yo no tengo ningún problema. Que va a dejar de hacer una cosa que va a hacer mejor que yo y a mí me va a liberar tiempo para otros temas. Bienvenido sea. Y la historia me remito. No ha habido ninguna tecnología, ninguna revolución tecnológica en toda la historia de la humanidad que haya destruido más trabajos de los que ha creado. Eso lo sabemos desde Schumpeter. Y pongo el ejemplo más claro, que es el del año 1800 con la revolución agrícola. En Estados Unidos, más del 80% de toda la población eran granjeros. 80%. Hoy en día no es ni el 4%. Todo por la revolución agrícola de las máquinas. No hay en la historia de la humanidad un cambio tan grande. Y toda esa gente no se quedó sin trabajo, se tuvo que adaptar. Es verdad que esto es tecnología, es verdad que va a haber gente que se va a quedar atrás, pero es verdad que va a generar mucha más abundancia, muchos más recursos, mucha más capacidad de ayudar. Entonces, al final siempre digo lo mismo, el ser humano no está preparado para enfocarse en dos cosas a la vez. Si tú estás enfocado en los problemas, no estás enfocado en las soluciones. Si tú estás enfocado en lo que te va a quitar la IA, no puedes concentrarte en lo que te va a dar. Entonces yo creo que hay que cambiarle. Estoy de acuerdo contigo, entra DeepSeek y cambia el tema. Yo ahí lo que veo es, oye, quizás los ganadores no son los que pensábamos. Puede ser, pero que la IA va a generar abundancia y va a generar posibilidades, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Por eso cuando me preguntan muchas veces en cosas que hacemos de prensa y también pues con clientes y demás, yo siempre digo que creo que, porque es muy difícil predecir, como bien dices tú, quién va a ser el ganador final de esa carrera, pues no hay más que ver una tabla del 2000 con las empresas más grandes del mundo, en el que solamente queda Microsoft 25 años después. Increíble, ¿eh? Increíble. Veremos a ver en 25 años. Entonces, yo siempre digo que hay productos, por ejemplo, los ETFs, ¿no? Que son fondos cotizados, que en vez de invertir en una empresa, pues lo que hacen es replicar un índice que puede ser no el IBEX y tal, sino un índice que es semiconductores o inteligencia artificial. Sectoriales. Y oye, pues aquí, si hay una empresa que lo va haciendo muy bien, va a tener más ponderación. Si hay otra empresa que también lo va haciendo bien, va a tener más ponderación. Si hay otra que va fracasando, pues va a ir bajando. Entonces, es pasivo pero activo, quiero decir, que al final va actualizándose según... Entonces me parece más inteligente para estos sectores que no sabemos quién va a ser realmente, creemos que va a ser, yo al menos, como dices, yo creo que va a ser un éxito de cara al futuro, pues a lo mejor en vez de invertir a nivel particular en empresas sueltas, pues hacerlo a través de un fondo, un ETF. Sí, lo que es megatendencias. Lo que hago con muchos de mis clientes, digo, oye, yo realmente igual me puedo meter a hacer un poco de selección de empresas y tal para un cliente muy arriesgado, para mí personalmente, pero para la inmensa mayoría digo, oye, ¿tú confías en los semiconductores, confías en la inteligencia artificial, confías en la robótica, en la biotecnología, en todos estos sectores de futuro? Cómprate el índice y ya está.
porque te vas a llevar la inmensa mayoría de la subida y no vas a sufrir el hecho de elegir por mala suerte la empresa que lo hace mal o el momento que lo hace malo. Y yo creo que la inteligencia artificial es un hecho. Es que lo tenemos en todas partes, lo tienes en el WhatsApp, lo tienes en el email. Yo siempre lo digo y lo repito, no es optativo. No. Saber de inteligencia artificial no es optativo, es obligatorio. Deberían ponerlo en los currículos, en los colegios y empezar a enseñarlo de manera reglada, que ese es otro melón, el tema de la educación en España, que hablaremos en un ratito. La más difícil de todas. ¿Con qué nos va a sorprender Donald Trump en los próximos 6 meses? Porque con algo nos tiene que sorprender. Es que, claro, es muy difícil. Al final... Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Es verdad que prometió también varias cosas. Prometió la inmigración, ¿no? Y detener la inmigración. Bueno, pues se ha metido un poco en ello. Prometió los aranceles, que se ha metido en ello. Prometió la desregulación, que es algo que vamos a ir viendo, yo creo, progresivamente, ¿no? Yo creo que de todo lo que dijo Donald Trump es lo que más de acuerdo estoy, lo que creo que favorece más a la libertad de libre comercio, pero que luego por los aranceles pues no estoy de acuerdo. Pero ojo, un inciso ahí, y perdón que te corte, porque en la parte de los acuerdos que estamos conociendo sí que lo está metiendo. Por ejemplo, en el acuerdo con Reino Unido sí que ha conseguido, que ha metido el 10%, que yo estoy igual que tú, creo que es una mala medida porque encarece el libre comercio, es malo, pero hay que ponderarlo con la otra parte de que está empezando a quitar regulaciones que existen, por ejemplo, en Europa con productos agrícolas y demás, que esto no es un tema de Donald Trump, es un tema que llevan todos los presidentes de Estados Unidos mucho tiempo hablando y que tienen razón. Es verdad que en Europa hay una serie de regulaciones que hace imposible que nadie exporte a Europa grano, trigo y otros productos agrícolas. Entonces, en esa parte, que igual no es suficiente, pues sí que parece que quiere avanzar algo con el tema de regulación. Es insuficiente, pero algo hay. Sí, a ver, si consigue eso para favorecer esa desregulación que pueda haber en Europa sería un milagro, me parece bien, ¿no? Pero luego acuerdos, por ejemplo, con China, yo creo que ahí se ha bajado los pantalones. Totalmente. ¿no? Yo creo que haya dicho, coño, que los móviles, el 50% de los móviles de Estados Unidos son iPhone y el 70% vienen de China, ¿no? Y así, pues con las tierras raras, que el F-35, que es la columna vertebral del ejército americano, se hace con tierras raras de China, los equipos de aire acondicionado, las bicicletas, las muñecas, todo. 1000 cosas, ¿no? O sea, el farol de Apple, Apple, tienes que producir el iPhone aquí. Costaría 4.000 o 5.000 dólares. 4.200 dólares. Y él lo sabe, que eso no puede ser. Entonces, ha sido una bajada de pantalones encima tal, y coño, cuidado, que al final China que compra a Estados Unidos, pues eso, la soja y tal, que se va a Brasil a compra o tal. Bueno, ¿con qué nos va a sorprender? Bueno, es que para mí de todas las preguntas de momento es la más difícil, porque el tío, yo hago un vídeo, ¿no? en mi trabajo actual que es como del resumen de la semana, y entre el resumen de la semana es el personaje de la semana. Me cuesta horrores encontrar a alguien diferente. O sea, ya lo digo, descarto a Donald Trump porque si no sería todas las semanas. Entonces tengo que encontrar a alguien, ¿no? Un Elon Musk, tal, pero yo creo... A mí, ¿sabes lo que me está pasando? Yo hago siempre el mensual de mercados y hago primero el informe y luego unos días después, cuando tengo tiempo, hago el vídeo. Llevo 4 o 5 meses que me da vergüenza hacer el vídeo porque está totalmente desactualizado. Igual han pasado 10 días. Sí. Pero digo, ¿pero cómo hago el vídeo? A veces digo, voy a hacer el vídeo que no tenga nada que ver con el informe porque ha pasado ya, en estos 10 días se ha inventado. Obsoleto. Totalmente. Si es que ahora está metiéndose con Los Ángeles, con su propio país, con el gobernador, y si no es con Europa, es una locura. Esto hablaba con un compañero otro día, es que a mí me obliga a trabajar los domingos. Me obliga a los domingos, para llegar el lunes actualizado, a tener que ver qué es lo que ha dicho el domingo, ¿no? Y estar siguiéndolo. Pero bueno, la verdad es que no lo sé. Se meterá con todo, con todo lo que pueda y algo hará. Ahora. Yo espero que... Mira, me gusta ver las cosas con cierto optimismo y reconocer que las cosas están complicadas pero que pueden mejorar. Y al final tenemos que pensar, lo que has dicho tú antes, que es muy importante y que yo creo que no se habla demasiado de ello, hay unas elecciones de medio tiempo, a los 2 años. Si él pierde las 2 cámaras, es como si dejara de ser presidente porque le quitarían todo. No creo que quiera eso. Y luego, por mucho que la gente odie a Donald Trump y piense tal, primero, no está loco. No. Ya sé que me cae mucho hate cada vez que digo esto, pero no lo está. No. Es imprudente, es maleducado, dice cosas que no tiene que decir, pero no está loco, tiene un plan. Y luego él al final no está en la política ni es presidente ni para hacerse más rico, ni para tener tal, ya es mayor, ya tiene todo el dinero del mundo. Él quiere trascender. O sea, él va a hacer todo lo posible por no ser recordado como el presidente de los aranceles o el presidente del asalto al Capitolio o el presidente que fracasó. Entonces, yo quiero creer que en algún momento tendrá que ponerse práctico, ponerse más moderado,
para recuperar el país, para ganar esas elecciones de medio término o no perder todo el poder y tratar de terminar bien el mandato. O sea, lo opino no con un wishful thinking, un ojalá quisiera ser, sino, oye, ya lo hizo en el primer mandato. Es que se nos olvidó que tuvo 4 años, que acabaron como acabaron por muchas circunstancias, pero a nivel económico y a nivel de políticas, de hacer un Estado más pequeño, más eficiente, más tal, y esos inicios con Elon Musk apuntaban hacia ahí, eran buenos, ¿no? Entonces yo tengo cierta esperanza de que se recupere en algún momento, aunque coincido contigo, llegan momentos duros. O sea, van a venir momentos complicados. Yo creo que está haciendo demasiadas cosas muy rápido precisamente para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que hay mucho papel de lo que hace y de lo que dice que no es improvisado, aunque mucho sí, pero mucho está premeditado. Sí. Porque como bien dices tú, es un tío que no ha llegado ahí porque sí. Porque sí, es un tío que se ha preparado toda la vida, que salía en programas de televisión en la que le iban a vender negocios y era uno de los jurados que decía si valía o si no, ¿no? O sea, era el único que ayudó a Macaulay Culkin en Solo en Casa 2, que eso la gente se olvida, que sale la película y es el único en toda la película que le ayuda. Pero efectivamente es un tío que ha aparecido en todas partes. Que sí. La gente le critica, pero que ha tenido éxito empresarial con sus fracasos y con tal, pero lo ha tenido. O sea, que no es un tío que ha aparecido de la nada. Lo peor que tiene es su histrionismo y lo que polariza. Porque él es como la ópera, o la amas o la odias, o a Donald Trump o le quieres o le odias. Eso puede derivar en problemas, ¿no? Eso puede derivar, y decía Ray Dalio que él teme que el mayor riesgo de todo esto es la polarización de la sociedad, en la cual la gente quiera empezar, en vez de una democracia, a una autocracia, en la que haya una figura en la que la gente confíe y que esa figura sea la que tenga el poder legislativo, ejecutivo, etcétera, y que sea la que decida todo, ¿no? Y que bueno, no pone el nombre, pero bueno, al final todo el mundo pues mira, fíjate, es de las cosas que estoy más de acuerdo con Ray Dalio, que es un tío que no suelo estar muy de acuerdo porque lleva hablando de China va a ser la próxima potencia mundial desde hace 15 años y parece más un deseo que una realidad, pero en esto estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el peor legado que va a dejar Donald Trump, porque yo creo que incluso aunque a nivel económico, que sí que creo que lo va a recuperar, creo que no va a poder evitar, es la polarización y la fractura social. Y digo que es el peor porque es el más complicado de revertir y el que más queda. O sea, Estados Unidos puede seguir siendo potencia mundial muchos años, pero como tenga... O sea, lo hemos visto. En Europa estamos más acostumbrados a enfadarnos con gente, aunque ahora también está muy extremo, y ahora hablaremos de eso en nuestro país, en España y en Europa. Estamos más acostumbrados a enfadarnos con alguien que opine diferente a nosotros. Pero en Estados Unidos es un movimiento reciente. Es de la última década, o si quieres, de los últimos 20 años. En los 70 y los 80, republicanos y demócratas podían hablar, podían tener acuerdos bipartisan, como dicen allí. Sí. Podías, dentro de la misma familia, Schwarzenegger se casó con una Kennedy, y podías tener cambios de demócrata a republicano. El propio Elon Musk, el propio Donald Trump lo han hecho, sin que hubiera un estigma. Ahora, en Estados Unidos, y yo lo veo con amigos míos cada vez que voy a Miami, dices que votas republicano y que votas a Donald Trump y la gente te deja de hablar, y lo contrario. Y yo creo que la pérdida de diálogo es una de las peores cosas que pueden pasar en una sociedad, y está pasando en Estados Unidos y está pasando en Europa y en España. Y si quieres hablamos un poco de la situación actual en España, que es muy complicada a nivel político. Creo que se está dejando de hablar de algunos temas. O sea, no se habla de economía en España desde hace muchísimo tiempo, y los problemas a nivel de las pensiones, la educación y la sanidad siguen ahí. O sea, ¿crees que ese es el ejemplo, la razón por la que podemos hablar que el estado de bienestar ha fracasado en nuestro país y en general en Europa? Bueno, es que, y la vivienda, ¿no? Es que la vivienda, para mí, de todo es el mayor problema, ¿no? ¿Y quién tiene el problema? ¿O es multifactorial? A ver, el problema, claro, el problema es de muchas partes, ¿no? Sí. Pero al final es que creo que la única solución es todo muy complicado. Las pensiones, la inmigración. Sí. La vivienda, al final, tú puedes construir horizontalmente, expandiéndote, puedes crecer verticalmente. Entonces, la regulación muchas veces hace que, por ejemplo, pues no puedas crecer más de X pisos. Sí. Horizontalmente, coño, el proyecto de Chamartín lleva 31 años parado. Y parado por todos los grupos políticos, incluso los menos que Carmena. Menos Carmena, que fue quien lo impulsó, reduciendo el espacio y la densidad y tal, pero lo tiró para adelante Carmena, ¿no? Sí. Y claro, 31 años, la gente que dio la aprobación en su momento, ¿dónde está ahora, no? Entonces, yo como solución a esto, al final, y lo que haría yo si fuese la gente joven, ¿no? Como solución, al final,
pues mucha dependencia de los ayuntamientos, faltan muchas firmas, con una firma que te pueden hacer que puedas construir, que no puedas construir. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que intentar también que cobre interés no las grandes ciudades, sino lo que está cerca de las grandes ciudades invirtiendo en infraestructura. Sí que es fácil decirlo, porque al final, pues invierte en infraestructura. ¿Quién invierte en infraestructura? Tienes que dar financiación bien, o sea, tienes que tener una financiación que sea atractiva para esas empresas que puedan invertir en infraestructura. Incentivo económico. Incentivo Ese económico. es el problema. Pero joder, dale a una inmobiliaria, a una constructora, X años de que lo exploten, de que vaya el dinero a él y luego vuelve a hacer un cálculo matemático de, oye, pues vendes esto y luego dentro de 30 años te lo compro con esta plusvalía, ¿no? O sea, creo que hace falta más inversión, tanto pues ese atractivo que al final es que solo parece que son las grandes ciudades y luego, pues claro, el problema de la oferta que hay en las ciudades que al final solo se puede solucionar pues también con financiación, con algo de atractivo, desregularizando, que hablábamos antes, y pudiendo construir más, ¿no? Y que no sea pues eso, pues el del ayuntamiento de turno, porque en Madrid, bueno, pues dentro de las comunidades es dentro de tal la que, bueno, pues menos limita todos estos, pero luego hay... Menos limita. Que no tampoco amplía. Mira, yo voy a ser más agresivo que tú ya para que terminen de cancelar. Yo creo que el problema, y puedo entenderlo por qué la gente lo piensa, lo entiendo perfectamente, soy totalmente empático a las necesidades y al problema y a la situación de muchos jóvenes, de muchas familias, pero eso no esconde el problema. El problema es ver a la vivienda como un derecho social y entendiendo mal lo que es un derecho social. De hecho, entendiendo mal lo que es un derecho. No existen derechos sin obligaciones. El problema es que llevamos una retórica de hace 20 años en la que solo hablamos de derechos, el derecho a una cosa, el derecho a la otra, el derecho a tal, y no nos damos cuenta que es imposible que exista un derecho sin una obligación. Si tú dices que tienes el derecho a trabajar y lo ves como solo el derecho a trabajar, no te das cuenta que eso implica que alguien tiene la obligación de darte ese trabajo obligatoriamente. Claro. El derecho a trabajar no es que tengas el derecho a tener un trabajo, es que tienes el derecho a buscar un trabajo y a conseguir un trabajo. Se nos olvida esa parte. Con el derecho a la vivienda es lo mismo. El derecho a la vivienda no se puede interpretar como que tú tengas un derecho a que te den una vivienda, a que simplemente por nacer tienes que tener una vivienda. Porque eso significaría que alguien tiene la obligación de dártela. Alguien tiene la obligación de quitarse sus recursos o su tiempo o las dos cosas y dártela. Eso es esclavitud. Eso es esclavizar a alguien que por mucho dinero que tenga sigue siendo esclavitud para dártelo a ti. El derecho a la vivienda tiene que dejar de entenderse desde ese punto social y entenderse como que tú tienes el derecho a poder conseguirte una vivienda. De hecho, a mí hay una cosa que me entristece muchísimo. Esta semana lo he visto, creo que en el periódico, en el diario, que sacaban pecho de, creo que era el 43% de las personas de cierta renta accedían a la renta mínima vital. No deberíamos sacar el pecho de eso. Debería avergonzarnos como país. Debería avergonzarnos de que el número de gente dependiente sea mayor. No. Es que esto es muy antiguo. Tú cuando alguien tiene hambre tienes dos opciones. O le das peces o le das la caña de pescar. Si le das peces, siempre le dará más peces. Se malacostumbra. Si le das la caña de pescar, aprovechará. Hace poco fue la controversia sobre si en los presupuestos tenía que entrar lo del bono de transporte. ¿Cuándo hemos aceptado que está bien que los jóvenes no puedan pagarse el bono de transporte? ¿Cuándo eso nos ha parecido un avance? O sea, cuidado con los avances sociales, que igual los consigues. Yo creo que deberíamos aspirar a que todos los jóvenes pudieran pagárselo por sí mismos y que, por supuesto, que todos los jóvenes pudieran pagarse una vivienda, no que se la den. No que se la den. Sí, es que ahora mismo hay o una herencia. Es que es la única manera ahora mismo que tienes. Que es horrible, ¿eh? Yo insisto, empatizo con el problema. No la única manera, pero oye, yo por ejemplo pues tengo mi vivienda, ¿no? Pero pues es verdad que es un problema gordo porque es que el encarecimiento de la vivienda pues es un problema terrible para el crecimiento que ha habido de los sueldos. Sí. Y eso que a pesar, pues le hablas con la gente mayor y dice, no, bueno, yo en mi época, por ejemplo, hablando de las hipotecas, ¿no? Pagaba un 14%, pagabas un 14% de un precio de la vivienda irrisorio, que ahora es que es devastador, ¿no? Y a mí la preocupación es de cara al futuro, toda esta gente que vive de alquiler ahora mismo, incluso oye, mis amigos que tienen, o gente joven o gente incluso más mayor que esté en alquiler, cuando llegues a la jubilación, que encima, luego hablamos de la jubilación, puede que no tengas una jubilación muy atractiva, ¿cómo vas a pagar la vivienda que vas a tener en un futuro, ¿no? Entonces,
yo por un lado recomiendo comprar vivienda, ¿no? Porque dices, oye, pues tienes los gastos de la comunidad, tienes los gastos de la reforma, tienes los gastos de el día a día, pero a 40 años te has podido pagar tu vivienda, que es un gasto que no vas a tener dentro de 40 años, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, un tema, desde luego, que para mí, de todo lo que estamos viendo en España, a nivel económico, es lo peor. Es lo peor. O sea, a nivel político hay cosas que pero a nivel económico, la vivienda es el mayor problema. Y claro, al final, lo único que puede solucionarlo es con más oferta. Es la única solución. Entonces, puedes hacer vivienda pública, que dices, oye, bueno, a mí no me gusta depender del Estado, ¿no? Yo no creo que el Estado tenga que tener poder, bueno, en algunos sectores, ¿no? Algunas cosas, pero cuanto menos tenga que depender del gobierno, mejor. Pero bueno, oye, vivienda pública, es que es algo fácil de vender. He construido tanto, es que ni no lo hace nadie, pero es que no lo hace ningún gobierno. Ninguno. Pero ninguno. Es que a mí me dices, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque es un consumo de presupuesto que no ven el beneficio a corto plazo. Porque subes las pensiones y ahí tienes una masa social brutal. 70% de los votantes creo que estamos ya con los pensionistas. Es que, claro, entonces, Que luego vamos a enlazar con las pensiones, que está muy unido. Es que, al igual que creo que es un problema no entender lo que es la vivienda y que deberíamos dejar de verla como un bien social o como un derecho social y verlo como lo que es y favorecerlo, y ahí lo siento, tiene que haber el incentivo económico para que venga la iniciativa privada y gane dinero dando valor, y dando valor se traduce en más vivienda, más barata y más accesible. Eso es como funciona el libre mercado y como creo que sería la solución. Tienes el mismo problema con las pensiones. Para empezar, porque no decimos la verdad. O sea, en este país parece que está prohibido decir que el pensionista promedio recibe más pensión de lo que contribuye. Esto no es una fake news, esto no es ni siquiera debatible. Estos son datos reales, palpables, comprobables y que es así. De hecho, creo que el ratio está en 1,6 veces. O sea, el pensionista promedio recibe 1,6 veces lo que ha contribuido. Que esto no es para demonizar a los pensionistas que no tienen la culpa, ni muchísimo menos. Pero si escondemos la realidad, ¿cómo vamos a encontrar una solución? Eso es lo que me pregunto. O sea, para encontrar una solución y para poder ver cuáles son los remedios, tienes que conocer las causas, entonces tienes que conocer la realidad de la situación. No entiendo la cobardía de todos los políticos de hablar de esto. Albert Rivera, por ejemplo. ¿No? Que bueno, pues era un candidato que, oye, pues estuvo a punto de ser vicepresidente de gobierno y tal, y sale hace apenas semanas diciendo la verdad, que es una estafa Ponzi, que es un esquema Ponzi, una estafa piramidal en la cual necesitas que haya gente entrando para que esto pueda continuar. Entonces, las pensiones. Coño, es que tenemos a los baby boomers ahora, ¿no? Que van a ser la generación más rica de todos, que además se van a jubilar, que es la que más porcentaje de la población, y va a dejar una situación demográfica brutal, de una inversión de la pirámide poblacional en la cual, oye, pues vamos a tener muchos más jubilados y poca gente activa. Entonces dices, ¿cómo lo solucionas? 10 millones de inmigrantes. Coño, que no quiero ser racista, pero es que está visto que los inmigrantes tienen un saldo fiscal negativo en España, ¿no? Porque consumen más de lo que aportan. Entonces... El tipo de inmigración que atraemos. Cuidado, claro. O sea, el inmigrante rico, ese tiene saldo fiscal positivo. Entonces, claro, dices, ¿cómo voy a conseguir las pensiones? La revalorización que se hizo de las pensiones en el 2022, del 8 y pico % del IPC, es prácticamente el gasto en defensa de España. El gasto en defensa. Que se ha liado aquí en España parda porque queríamos subir del 1,29 de Producto Interior Bruto al 2. Que coño, le han amenazado a Sánchez varias veces con que cerramos los acuerdos y tal. Y joder, pues es lo que subieron las pensiones en un año. Es como el mito de los ultrarricos, ¿no? Es porque los ricos, tal, sé que si coges las fortunas de los más ricos, creo que lo calcularon hace poco de Amancio Ortega y de 4 más, daba como para pagar 6 o 7 meses de pensiones. O sea, es que... O los beneficios de las grandes empresas, que también te da para 10 o 11 meses. Es que el problema es que la gente no sabe la magnitud del problema, no sabe lo grande que es el consumo de pensiones y el problema que es, y por eso viven anestesiados en esto. Y a mí lo que me sorprende es que no hay ningún partido político que lo ponga. Tú has mencionado a Albert Rivera, hay mucha gente que le ha alabado esa sinceridad, pero yo lo he visto de otra manera distinta. No se atrevió a decirlo cuando estaba. Efectivamente. Eso ni siquiera Albert Rivera, que puedes decir que igual es el más outsider, el que era más atrevido y tal, ni siquiera él, cuando tuvo la oportunidad, lo decía, y encima ahora ha reconocido
que es porque no se atrevía a decirlo. Sí, no. ¿Qué dice eso de España como país en el que no le puedes decir la verdad? Es No un puedes decir la verdad. reconocimiento de un problema real, pero Sí. de una persona que, como yo estoy totalmente de acuerdo, que no va a ningún momento a su favor. O sea, No. has estado mintiendo a la población, intentando llegar a ser presidente de gobierno o una figura de relevancia en el gobierno, mintiendo a la gente porque es un sistema que no funciona. El sistema de reparto no funciona y tienes que pasar a un sistema de capitalización. Sí. Y además, la gente lo que pasa es que se cree que hay una cajita en la que cada mes va aportando un dinero y que cuando llegue la jubilación, Por ejemplo. esa cajita en la que cree que hay un dinero se la van a dar Sí. a los no de 65, porque ya hemos visto Dinamarca que ha subido a 70 y veremos 72 o cuando nos toque. Bueno, a ti te tocará antes que a mí. Bueno, Yo nunca me pienso jubilar, pero sí, me toca. pero bueno, nos tocará ahí y entonces, bueno, pues claro, no van a encontrarse esa cajita. No, ¿eh? Entonces, yo veía hoy un artículo de que Donald Trump quería poner 1.000 euros a los nuevos nacimientos en una hucha en la cual se invirtiese en fondos indexados y tal, y que las empresas invirtiesen otros 1.000, ¿no? Que me parece una buena idea. Si invirtiese 2.000 euros, cuando una persona nace a 0 años, hasta los 65 de la jubilación, en un Invertido. SP500, estaríamos hablando con 2.000, no más inversión, ¿eh? Más de 400.000 euros. Sí, no que me si acuerdo. divides entre 30 años, 12 meses, 360, te está dando a 1.000 y pico euros. O sea, cuidado, ¿eh? Fíjate que para compensar, porque no vamos a vivir, eso es una realidad absoluta. La gente que nos jubilemos en un futuro, no vamos a tener el poder adquisitivo y la vida no va a ser igual que cuando le estemos cobrando nuestros últimos sueldos. O sea, vamos a ser mucho más inferior y tendremos que necesitar un plan de jubilación privado para compensar esa pérdida, ¿no? Es que ese es otro mito, que la gente dice, no va a haber pensiones. A ver, pensiones siempre va a haber. Siempre va a haber. En cantidad monetaria, o sea, de recibir dinero, Sí. siempre va a haber, porque siempre lo puedes meter como una partida. La pregunta no es si va a haber una cantidad, o sea, la pregunta no es si vas a tener una entrada que diga tu pensión. La pregunta es cuánto va a valer eso, o sea, cuánto te va a suponer. Claro. Ya hay un estudio del Banco Central Español, que es el Banco Central de España, o sea, que no hay ningún tipo de partidismo, que dice que las pensiones, creo que es para 2030-2040, ya tienen que caer a la mitad de poder adquisitivo. O sea, y con previsiones bastante optimistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una realidad. De todos modos, te voy a tener que emplazar para un segundo podcast porque nos hemos saltado totalmente de tiempo, que ha sido súper interesante y te espero. Pero antes de irte, tienes una responsabilidad, que es dejar una pregunta para el siguiente invitado. Pues ya que estamos hablando que se ha centrado mucho en política y Trump y tal, Eso, dale chicha. le diría si prefiere irse a cenar, que me han preguntado a mí cenar, ¿con Pedro Sánchez o con Donald Trump? Mira, además ya sé quién es el siguiente invitado y le va a gustar mucho. ¿Te lo has pasado bien, Manuel? Sí, muy bien. La verdad que se me ha hecho muy corto. A mí también, y me he dejado la mitad del guión, así que sí o sí te voy a emplazar para otro segundo capítulo y nos lo pasaremos muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar a ese lado y os espero en el siguiente capítulo de Mentores, Mitos y Mercados. Muchas gracias.